Buenas tardes, continuando con el módulo de abdomen. Hoy miraremos lo que tiene que ver con trauma abdominal. Es importante considerar esta ley física de lo que es un trauma, y es el intercambio de energía entre un objeto externo y un organismo, siendo la magnitud del daño tisular proporcional a la cantidad de energía intercambiada. Para esto tenemos que considerar que hay dos tipos de trauma, un trauma penetrante y un trauma cerrado. El trauma penetrante es causado por armas blancas, por armas de fuego, por esquirlas de granadas, bombas o explosiones. Este es fácil porque su diagnóstico es inmediato y el tratamiento es quirúrgico. En caso del trauma cerrado, es causado por accidentes de automóvil, bicicleta, motocicletas, caídas, algunas explosiones a distancia. El diagnóstico es complicado y peligroso y la mortalidad es latente. Una importancia entre lo que es los traumas cerrados y abiertos es que la incidencia de los traumas cerrados ocupa un 80-90% en comparación a un 10 a 20% de los abiertos. Las causas de los cerrados son en su mayoría accidentes de tráfico, los abiertos por arma blanca, arma de fuego y otros. En nuestro medio o contexto, la mayoría son por arma de fuego, ocupando un 60-70%. Las lesiones en los traumas cerrados son vaso, 50-60%, hígado, 34%, intestino delgado, del 5 al 15%, y riñón en un 5 a 10% en algunos casos. En los abiertos, los más frecuentes son intestino delgado 30 al 50%, hígado 24% y vaso un 14%. Aquí tenemos dos casos. Un caso de una herida penetrante. Es un paciente masculino. Vemos una herida por una arma blanca. Ustedes pueden dar opiniones acerca de qué tipo de lesión es, a dónde está ubicada, de acuerdo a la división del abdomen, qué órganos podrían estar lesionados. Eso medítenlo, piénsenlo y lo pueden escribir en este blog o discutirlo en clase. Siempre recuérdenme en clase para poder clarificar esto. Este es un paciente con trauma cerrado, paciente masculino. Ustedes pueden ver las laceraciones en la piel y ver qué áreas está ocupando. Aquí, cuando tenemos un trauma abdominal, tenemos que diferenciar qué espacios pueden estar comprometidos. Primero, una cavidad peritoneal, un espacio retroperitoneal o una pelvis. En la cavidad peritoneal hay que entender que están las estructuras superiores e inferiores. Superiores, hígado, estómago, vaso, diafragma, colon transverso, inferiores, intestino delgado y restos del colon. En los espacios retroperitoneales, aorta, la vena cava, el páncreas, riñones, uretres, duodeno y porciones de colon. En la pelvis está el recto, la vejiga, próstata y órganos femeninos. Cuando atendemos a un paciente con trauma abdominal, es importante clasificar qué tipo de paciente es. ¿Es un paciente agónico? ¿Es un paciente inestable o es un paciente estable? Debemos de considerar que aquel paciente que se le realizará estudios complementarios es aquel paciente que es estable. El agónico nunca se debe trasladar a una sala de rayos X, sino que se maneja inmediato. El inestable debe estabilizarse antes de llevarse a las rayos X, porque el índice de mortalidad en rayos X en pacientes inestables es altísimo. Llamaremos inestables a aquellos que tengan alteración del pulso, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial. Y que haya evidencias clínicas de inestabilidad de la vía aérea o de la vía vascular. Nunca olvidarse los manejos importantes de un paciente con trauma, en la cual debe de verse la vía aérea,
que existe una buena ventilación, existe una buena circulación y el déficit neurológico que pueda presentar el mismo. Recuerde que las lesiones cerebrales son altamente mortales porque el espacio es pequeño y los sangrados producen alteraciones neurológicas rápidas que comprometen la vida del paciente. Hay que hacer un examen físico completo siempre a estos pacientes y desnudos para ver si no hay heridas escondidas que puedan comprometer el estado del paciente. Nunca se olviden que en el manejo del trauma siempre debe haber una anamnesis amplia, rápida pero amplia, que pueda darnos a entender la magnitud del trauma, las causas del trauma y las probables complicaciones. Esto debe llevar a una historia clínica que nos informe sobre el mecanismo del trauma, cuándo inició, cuándo apareció y los pormenores del trauma, y un examen físico sistémico que nos oriente a ver el estado clínico y poder determinar si este paciente necesitará una revisión secundaria con exámenes laboratoriales y exámenes de rayos X. ¿Qué hacer cuando tenemos un paciente con esto? Primero, después de verificar la vía aérea y la vía circulatoria, empezar a analizar qué órganos pueden estar afectados de acuerdo a las manifestaciones externas del paciente. Si el dolor es agudo, si es difuso, si es sensible a la palpación, si hay distensión abdominal, si hay disminución o ausencia de los ruidos, si hay matidez o hipertimpanismo a la percusión, si hay signos de hemorragia, como ser equimosis, rectorragia, o signos de Gray-Turner o de Cullen, que estos nos indican alteraciones en ciertas estructuras como ser páncreas. La sospecha clínica debe estar orientada hacia el lugar de trauma y las posibles manifestaciones coadyuvantes que nos hagan considerar la probable lesión. Por ejemplo, si fuera de diafragma, el paciente además de manifestaciones intestinales tendría disnea. Si la lesión es gastrointestinal, va a haber signos de peritonitis, si hay ruptura, dolor en cinturón, rebote, rigidez abdominal, hemoperitoneo o disminución de ruidos. Si son hepáticas, puede haber signo de Cullen o signo de choque hipovolémico. Si las lesiones son esplénicas, van a haber dolor en el cuadrante superior izquierdo o lo que llamaríamos hipocondrio izquierdo. Aquí, mediante el trauma abdominal, podemos tener una sospecha clínica de una contusión, una hemorragia, una laceración hepática o, en el peor de los casos, una devascularización que va a provocar necrosis parcial y consecuentemente hemoperitoneo. También sangrado interno o retroperitoneal, lesiones subcapsulares o hematomas esplénicos o ruptura de vaso con un hemoperitoneo acentuado. Cuando tenemos un paciente y necesitamos hacer exámenes, nunca se nos olvide, en un paciente con trauma abdominal severo, valoración de examen rectal para ver si no hay sangrado, que nos indique una ruptura de visera hueca. El examen vaginal siempre y cuando sea una paciente no virgen, para ver si no hay signos de sangrado. Recuerden, un sangrado vaginal espontáneo implica lesión uterina, pero también puede implicar embarazo. Siempre hay que hacer pruebas de embarazo. Intubación nasogástrica, cateterismo vesical, si fuera necesario. Los exámenes de laboratorio van a ser dependiendo de la sospecha clínica. En algunos casos sí hay que hacer amilasa porque el trauma pancreático va a dar alteración en la amilasa. Siempre hay que medir los niveles de alcohol por si el accidente fue causado por uso del mismo. Estudios imagenológicos dependerán de la magnitud del trauma y de la clínica que encontremos.
y la laparoscopía o la laparotomía, que es el manejo final. Aquí tenemos un caso de un paciente recibido en una emergencia de sexo femenino de 10 años, remitida de un hospital que se llamó, remitido de un centro OVO con estos diagnósticos. Fue recibida en un hospital donde se le hace nuevamente la anamnesis del examen físico. Encuentran una leve irritación, doloroso, libera equimosis. Encuentran una herida en el muslo. Lo raro es que también aquí en el hospital tienen los mismos diagnósticos presuntivos. Deberían de haber cambiado si ya encontraron algunos cambios y un examen físico adecuado. Esto debería de haber cambiado. Los exámenes de laboratorio en esta paciente son un montón. Algunos de ellos probablemente no eran necesarios en emergencia, pero se piden. Eso es lo que hay que tener cuidado. A esta paciente se le diagnosticó como politraumatizada, por lo cual se le hicieron una cantidad exorbitante de estudios de rayos X y tomográficos. Por la espera y la tardanza de tanto laboratorio y tanto estudio de rayos X, la paciente perdió un poco de sangre. Al final terminó como un abdomen en tabla, con laceración en el hipocondrio flanco izquierdo y una herida en el muslo derecho. Se encontró una peritonitis por sangrado con más de 200 cc de sangre por una lesión en el borde mesentérico, lo que terminó en una laparotomía de drenaje peritoneal, enterorrafia y lavado peritoneal, traslado al tercer piso, que aumentó sus días hospitalarios por la tardanza en el manejo de la paciente. Aquí tenemos un paciente con trauma. El estudio que se realizó en ultrasonido, que trae el hígado. Hay un área negra, que es una colección de líquido, pero como es trauma, lo más probable es sangrado. Hay que medir el volumen para poder considerar si es manejo quirúrgico o no. Aquí tenemos un paciente con trauma, con una valoración por tomografía, en donde vemos un hígado y un vaso. El hígado tiene un área oscura alrededor del mismo. Si medimos unidades Hounsfield, nos dan alrededor de 45 o 50 unidades Hounsfield que indican sangrado. Es un hematoma subcapsular de hígado. Y aquí podemos ver un fragmento de vaso con un hematoma adyacente. Esta es una lesión grado 5, grado 4 o 5 de vaso, que el planteamiento es quirúrgico porque es altamente mortal. Y tenemos otro paciente con trauma, presiones arteriales bajas, taquicardia, sudoroso, distensión abdominal, ruidos conservados, pero sí disminuidos de tono y frecuencia. En la tomografía, comparativamente, encontramos un riñón de este lado, el riñón de este otro lado no lo vemos, pero aquí está, en esta parte de aquí, pero partido por la mitad. Lo demás es un hematoma, es una urgencia quirúrgica. El paciente tiene alta mortalidad, por lo tanto hay un criterio de urgencia. Tiene que llamarse al cirujano vascular, al urólogo y al cirujano general. Los tres tienen que tomar la decisión del manejo urgente de este paciente. Aquí es un protocolo de manejo en una lesión abierta. Miren qué rápido es su manejo. Y en una cerrada, qué complicado se puede volver si no se tiene un diagnóstico claro, certero y un criterio clínico adecuado. Aquí es otro esquema que puede ser más corto, pero que lo que nos dice es si el trauma cerrado es estable o inestable. Si es inestable, únicamente hay que estabilizar y la respuesta es quirúrgica. Si es estable, podemos continuar con una evaluación adecuada. Pero recuerden, hay que saber si es cerrado, si está estable o inestable. La tardanza en el diagnóstico puede incrementar la mortalidad del paciente, porque es importante que nuestro paciente no caiga en esta triada que se llama la triada de la muerte, que es en acidosis, hipotermia o coagulopatía. Si cae en alguna de estas, la mortalidad de nuestro paciente se incrementa exponencialmente. Cualquier duda
pueden escribir en nuestro blog o lo compartiremos en clase. Gracias.